Ah, Ahora correspondería a los comentaristas, el doctor Arnoldo Gabaldón y el doctor Eduardo Burós, hacer los comentarios que les parezcan pertinentes. Y luego a los demás oyentes, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat o levantando la mano para que se les dé la palabra. Doctor Gabaldón, Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a ser breve porque esta charla se prolongó más de lo que estaba previsto. Eh, Quiero empezar por darle las gracias a Carmelo de Carri por la invitación que me hizo para actuar como comentarista de la charla de ingeniero Aurelio Sechi. Yo empiezo, y voy a ser muy breve, yo empiezo por decir que el estudio hecho por el Grupo Orinoco y coordinado por el ingeniero Sechi fue sumamente importante porque a nosotros se nos avecina un lapso de reconstrucción nacional. Y la administración de los recursos hídricos está absolutamente en condiciones sumamente precarias y hay un reclamo nacional de la población urbana y rural, porque se le mejore el abastecimiento de agua. Las empresas de agua potable se despoblaron de recursos humanos calificados durante estos 25 años y hay que rescatarlas como aspecto prioritario para luego descentralizarla como está previsto en la ley orgánica respectiva. Eh, Nosotros en el Grupo Orinoco hemos deseado hacerle un memorándum con lo que consideramos es más urgente a las autoridades que lleguen a desempeñar una administración democrática en el corto plazo. Y ese fue el espíritu de este informe. Se listan prioridades fundamentalmente y aspectos que, si bien no son de resolución inmediata, deben tomarse en cuenta para las medidas que se tomen al inicio de la administración. Yo no puedo perder la oportunidad de hablar a colegas de España y de Venezuela sobre el problema del aprovechamiento de los recursos hídricos sin traer a la memoria los vínculos profesionales e intelectuales con España en materia de aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Hubo ingenieros en el país, como el doctor Pedro Pablo Aspurua, que estudiaron la planificación hidráulica en España desde la época de don Manuel Lorenzo Pardo, quien fue el autor del Plan Hidráulico de 1933. Como secuencia de eso, de esa situación, tuvimos la suerte de establecer unas relaciones muy cordiales con don Florentino Briones, un admirable ingeniero español que fue director del Plan de Badajoz. Él propició un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas español y el Ministerio de Obras Públicas de Venezuela para asesorarnos en materia hídrica, sabiendo la experiencia vasta que tenía España en esta materia. Don Florentino Briones fue luego asesor de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos en Venezuela. Por cierto, mi primer viaje, cuando conocí yo a España en el año de 1969, fue aprovechando los beneficios de ese convenio, y me tocó en esa oportunidad conocer de punta a punta el plan de Badajoz, que había sido una de las preocupaciones fundamentales de don Florentino Briones. Hubo otros distinguidos profesionales españoles que nos ayudaron, como fue el caso de don Francisco de los Ríos, o Paco de los Ríos, como lo llamamos, quien trabajaba en los regadíos del Ebro y tenía su sede en Zaragoza.
también el ingeniero José Lidia Montañez, un distinguido profesional del Ministerio de Obras Públicas español, el hidrólogo Rafael Heras, destacado hidrólogo y director del Centro de Estudios Hidrográficos. Y en el campo legal tuvimos una estupenda asesoría de los doctores Ramón Martín Mateos y Sebastián Martín Retortillo. Ellos aportaron ideas fundamentales para la elaboración del proyecto de ley de aguas que se estudió en Coplanar y que lamentablemente pasaron décadas para que fuese aprobado en su forma en que fue hecho en el año 2007. Sin embargo, ese proyecto de ley que fue aprobado recoge la mayor parte de los puntos fundamentales que se establecieron originalmente. No podemos dejar de ponderar el libro blanco del agua en España del 2002, con algunos antecedentes en los años previos y otras versiones ajustadas posteriormente. Eso en Venezuela nos sirvió de inspiración para preparar el libro que llamamos El agua en Venezuela, una riqueza escasa. Esa paradoja de tener riquezas como la tenemos realmente en términos per cápita de recursos hídricos en Venezuela y estar pasando sed la población, la mayor parte de la población, se debe a mala administración, se debe a que ha habido una administración muy deficiente. En las empresas de acueductos se trajeron personas que no estaban calificadas, que no tenían ninguna preparación y manejar empresas de servicio público significa tomar en cuenta tecnologías de punta, ser muy eficientes para poder prestar un servicio como se debe. En ese libro venezolano participaron más de 25 especialistas y pues, señalaron lo que había que hacer. Ahora, ¿qué deseamos que nos depare el futuro? Bueno, como quedó claramente expresado en la intervención del ingeniero Useche, una de las cosas que queremos que es de arranque es las decisiones de constituir una nueva institucionalidad ambiental que fue destruida a lo largo de todos estos años. Y por eso son tan ineficientes en cumplir con los objetivos que les establece la ley. Hay que restablecer una fuerte Autoridad Nacional de las Aguas dentro de un moderno ministerio muy distinto del que se creó originalmente. En este caso, un ministerio pequeño, que dicte políticas, que planifique, que se ocupe de los problemas jurídicos y la mayor descentralización posible. Bueno, y por supuesto ese ministerio tiene que ocuparse de darle cumplimiento a dos leyes que son buenas, que a lo mejor hay que hacerle algunos pequeños ajustes, pero que en su estructura las consideramos convenientes, que es la ley de agua y la ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable. Y termino diciendo lo siguiente. Para nosotros en este momento lo más importante es rescatar la libertad, es rescatar la democracia y tener un Estado de Derecho. Si nosotros en esta coyuntura que se nos presenta próximamente no logramos eso, nada de lo que estamos hablando va a ser posible porque el país ha sido llevado a una ruina por unos enfoques que no han sido convenientes desde el punto de vista del desarrollo del país. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Gabaldón. Ahora corresponde a Eduardo Burós hacer los comentarios que considere. Muchas gracias, doctor Gabaldón. Muy bien, muy buenos días a todos. Un saludo muy grato a todos los colegas de la Comisión Académica de España y a los colegas de las distintas comisiones de la academia que están incorporados y los invitados que están participando.
Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de oír una presentación exhaustiva, muy completa, de lo que pudiera ser unos grandes lineamientos de acción eh, para eh, unas nuevas autoridades que vayan a regir el periodo constitucional que se inicia en el año 2025. Eh, Aurelio Seque ha hecho una presentación orientada a una serie de restricciones que se evidencian y que se van a tener y que en consecuencia, pues, permiten plantear eh, acciones que sean posibles, que sean factibles. Y eso es lo que él ha descrito a lo largo de su presentación. Sin embargo, yo quiero hacer algunas referencias a otros aspectos, no precisamente en el orden eh, de ingeniería, sino en el orden de, en primer lugar, entender que la nueva institucionalidad ambiental tiene que partir de unos conceptos establecidos hace muchos años en referencia a lo que entendemos como ambiente. Y esos conceptos de lo que entendemos como ambiente están vinculados a tres palabras: un ambiente sano. Y un ambiente sano es un ambiente que se da tanto en el ambiente humanizado, y esa es una palabra y un término que tenemos que internalizar, porque hay una tendencia a desvincular el ambiente natural, el ambiente que corresponde a la biodiversidad, del ambiente que corresponde a los seres humanos viviendo en comunidad en las ciudades. No, el ambiente es un todo, es integral, abarca el ambiente humanizado y el ambiente natural. Por esa razón, tenemos la convicción de que no es ni conveniente ni posible separar la gestión del ambiente humanizado, como se ha propuesto y como algunos países lo han instrumentado, del ambiente natural. La concepción es integral y por eso la rectoría de la administración de un recurso como el recurso agua debe estar en manos del Ministerio del Ambiente y no de ministerios alternativos u otros que se ocupen de del desarrollo de las ciudades. Eso es un punto para mí muy importante. El otro punto que hablamos es un ambiente seguro. Y fíjense que aquí nuevamente cuando estamos hablando de un ambiente seguro, estamos hablando de un ambiente humanizado, de garantizar la menor cantidad de daño posible por las amenazas naturales en el ambiente donde viven los hombres, que es el ambiente humanizado. Entonces, nuevamente estamos frente. ¿Quién debe proteger a la población? Porque conoce el comportamiento del recurso natural, en este caso del agua. Pues el Ministerio del Ambiente, como lo venía haciendo, tomando el análisis de las áreas inundables, el análisis de los posibles deslaves, el análisis de las grandes inundaciones que abarcan territorios muy complejos, como el caso del estado Apure o de otros estados del llano venezolano, entonces o de la zona sur del lago de Venezuela. Entonces, nuevamente, allí tenemos otro aspecto de carácter institucional fundamental que hay que considerar y evitar desviaciones hacia la partición entre el ambiente humanizado y el ambiente natural. Y luego está, si la razón de la armonía, lo ecológicamente equilibrado es armonizar las relaciones entre el ambiente construido y el ambiente humanizado, pero sobre todo las acciones del hombre. Por eso el leitmotiv del Ministerio del Ambiente fue ambiente y desarrollo. No podemos desvincular la conservación, la preservación del ambiente natural de las acciones que necesariamente debe realizar el hombre para asentarse en los distintos ambientes donde puede vivir. Somos 9.000 millones de personas, somos algunos
30 millones de personas esperamos nuevamente asentarnos en Venezuela. Tal vez en este momento no somos más que unos 23 o 24 asentados en el país, pero esperamos llegar a ser próximamente otra vez una nación de 30 o 32 millones de personas, cuando nuestra población dispersa en el mundo regrese al país. De manera que entonces, y a esas personas van a reclamar dónde y qué hacer, en qué van a trabajar, y esos trabajos se van a realizar en espacios que tienen que armonizarse con los otros habitantes de ese medio, que son los seres naturales, plantas y animales. Eso es un tema sobre el que quería hacer un énfasis, y el otro tema sobre el que quiero hacer un énfasis es la importancia de la cultura ambiental, en este caso la cultura respecto al agua. De nada ganamos con hacer obras. Quiero decir que Venezuela ha hecho muchísimas obras, que tiene una larguísima tradición, que hemos hecho en este siglo, en estos 25 años, un enorme esfuerzo, un conjunto de profesionales venezolanos por mantener la cultura profesional de la. Comenzamos el siglo planteándonos que teníamos que hacer un nuevo plan de aprovechamiento de recursos hidráulicos. Preparamos una muy buena historia de la gestión de las aguas en Venezuela desde 1498, cuando Colón tocó el sitio de Macuro, y donde se dio el primer trasvase de agua desde el río Manzanares hasta Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua. Ese fue el primer trasvase de agua que se hizo en Venezuela. Nueva Cádiz no tenía agua. Había que ir a buscar el agua en el río Manzanares, luchando contra los indígenas cumanagotos allí para poder llevar el agua a la ciudad de Las Perlas. Entonces, nosotros hemos reconstruido esa historia, que es extraordinaria, que tiene ejemplos interesantísimos, que no hay tiempo de repetirlo, pero además hemos construido una nueva geografía del agua, que es el libro al cual se hizo referencia el académico Arnoldo Gabaldón. El agua, una riqueza escasa. Escribimos una nueva geografía del agua, 2 tomos de trabajo de muchos colegas que intervinimos en distintos capítulos para organizar una visión de la relación entre el territorio y el agua. Historia, geografía, y comenzamos a crear ideas, nuevas ideas. Esta, como lo que acaba de presentar Aurelio Useche, la hoja de ruta del agua que tiene que ver con los sistemas hidráulicos y lo que hay que hacer de inmediato, la ingeniería más precisa para la determinación de inversiones más precisas para poner a funcionar los sistemas hidráulicos de Venezuela. Un trabajo, un libro muy completo escrito por los ingenieros Abel Mejía, Germán Uzcategui y Coronel, disculpen que en este momento no me acuerdo su nombre propio, pero ellos tres escribieron un libro sobre cómo resolver el problema de la gestión de las aguas en el lago de Valencia. Hemos tenido la contribución espontánea en Maracaibo de los ingenieros del Zulia de cómo administrar el lago de Maracaibo a través de una organización que se llama Aclama. De manera que ha habido un trabajo permanente de los venezolanos en la gestión de las aguas a costo cero, voluntad total de todos estos colegas que hemos querido trabajar y mantenernos tratando de reconstruir o de dar las bases para la reconstrucción de la gestión de las aguas en Venezuela. Hay material, tenemos material, no, un nuevo gobierno no va a encontrar un terreno vacío, un erial, no, allí hay una cosecha clara, útil y sostenida a lo largo de estos 25 años. Pero bueno, el otro tema es de dónde sale el dinero para gestionar las aguas. No hay sino 3 caminos, independientemente de cualquier cosa, y todos conducen al bolsillo de la ciudadanía. Y esos 3 caminos son
la liquidación de activos, como lo ha llamado Briceño León, que es, Briceño León distingue la renta petrolera de la liquidación de activos petroleros. No hay, él argumenta que no hay renta petrolera, sino liquidación de activos, porque eso no se reproduce. Eso no, las rentas estructuralmente es algo que produce dinero permanentemente. El petróleo produce dinero en la medida en que se vende y ese ya se perdió, ya salió. Es una liquidación de activos. Bueno, esa es una, que no sabemos cuánto va a durar y cuánto puede contribuir. El otro es los dos caminos de la exacción de dinero de los ciudadanos para que el Estado lo administre. Exacción o contribución. Pero si yo no culturizo a la gente, si yo no le informo a la gente por qué tiene que tributar, por qué tiene que pagar una tarifa del agua, entonces es una exacción. Dame dinero y yo no te explico por qué. Dame dinero y yo te explico por qué. Entonces puede formalizar una contribución consciente de los individuos para resolver el problema. Y en esto tiene que ver con el tema de la centralización o la descentralización del agua, porque el camino global es los recursos fiscales, pero el camino particular es la aprobación del presupuesto. ¿Y quiénes aprueban los presupuestos? La Asamblea Nacional, la Asamblea Estatal o los consejos municipales. Y esos son los órganos que aprueban los presupuestos. ¿Dónde está más cerca la gente de influir en sus representantes para que asigne presupuesto adecuadamente? En los municipios, como lo ha sido siempre, desde que se fundaron las ciudades en Venezuela. Es el modelo establecido en las leyes de India. El municipio es la base del sistema. Y ahí tienen que estar las decisiones. Por eso es que es tan importante la descentralización. Por eso es que es tan importante que la gente esté cerca de quien toma las decisiones de cómo usar su dinero, porque es el dinero de las personas, no es el dinero de un Estado que en Venezuela se ha malentendido como un Estado propietario de un activo que ha ido liquidando a lo largo de los años, pero que no es un Estado que produce renta. Y yo creo que cuando he leído este libro de Briceño León, he comprendido muchísimo mejor la relación entre los flujos de capital que llegan por liquidación del Estado, de los flujos de capital que se producirían por renta. Citgo podría producir renta. Es muy distinto que vender petróleo extraído directamente de un sitio donde simplemente hay una reserva petrolera. Esos son conceptos bien diferentes y que también en nuestra política energética, que no es el momento para tratarlo, vamos a tener que reconsiderar. Entonces, no me voy a extender más. Lo último es decir que al lado de esta acción de ingeniería hay que hacer una acción de cultura, de invertir los derechos o de comprender que al lado de los derechos, que es lo que suele estar establecido en las constituciones, están los deberes de la ciudadanía. Los deberes ciudadanos tienen que ser indicados. Hay que llevar esa educación, porque eso nadie nace con los deberes que va a cumplir en la vida. Es la cultura familiar, la cultura en los municipios, de las comunidades, la que va conformando los deberes que tiene que cumplir. Esos deberes pueden ser, por ejemplo, no contamines las aguas, no eches basura en las cuencas, no uses exceso de productos químicos, no compres detergentes que tengan fósforo. Son muchísimos ejemplos que tenemos que llevarle a las personas la conciencia de que cumplan sus deberes, que le van a redundar, tal vez, si cumples con tus deberes,
menos te va a costar mantener la calidad de las aguas y la cantidad de las aguas que vas a consumir. Si tú pagas el agua por el consumo de agua que haces, vas a tener una mejor relación entre el deber de no despilfarrar el agua, pero eso hay que hacérselo comprender a las personas. Entonces, al lado de este trabajo, estamos ya trabajando en eso, estamos preparando un material sobre el enfoque de la cultura del agua para que sea incorporado como un proceso educativo que debe iniciarse desde las escuelas primarias hasta las, los órganos de formación de las universidades, y en las carreras que no son de ingeniería, pues tendrán que también introducirse conceptos para formalizar en la persona que cada uno de nosotros tiene un deber que cumplir en relación a la gestión de la salud. Bueno, con esto concluyo mis comentarios. Muchísimas gracias por haberme invitado y espero que podamos generar una rica intervención, porque estoy viendo que están llegando muchos mensajes en el chat. No puedo leerlos, pero veo que están llegando y de manera que esto estimula a que tengamos una conversación sobre los temas que hemos planteado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Tus ideas han complementado muy bien lo dicho por Aurelio y por el doctor Gabaldón, y espero que queden como que quedan grabadas en el documento para consumo posterior de todos.